definición real de filosofía. Habrás leído una formulación similar en el libro a lo siguiente. La definición de filosofía, en su sentido real, es el conocimiento cierto de la totalidad de las cosas por sus causas primeras o últimas, bajo la sola luz de la razón natural. Vamos a analizar cada una de las partes de esta definición. Por un lado tenemos el primer bloque conceptual, que sería el conocimiento cierto. El segundo sería de la totalidad de las cosas. El tercero, por sus causas. El cuarto, primeras o últimas. Y el quinto, bajo la sola luz de la razón natural. Veremos que cada uno de esos bloques de la definición tiene un sentido específico que conviene que sepas. Por un lado, la filosofía, a diferencia de el conocimiento que tenemos por mera opinión, busca ciertas certezas, ciertos criterios de conocimiento por los cuales las cosas no pueden no ser como la conclusión a la que se llega, y eso significa que un conocimiento es cierto, que un conocimiento da certeza, que tenemos seguridad conceptual, intelectual, de que la conclusión de un razonamiento es verdadero y es lógicamente correcto y no puede no ser del modo contrario a lo que estoy afirmando. En ese sentido, el conocimiento de la filosofía se distingue de una mera opinión, ¿no? Muchas veces pensamos que la filosofía son opiniones, son ideas más o menos sueltas sobre las cosas. En realidad esos conocimientos por opinión, opinativos, son muy genuinos, pero en las opiniones uno justamente no tiene certeza, ¿no? Por ejemplo, uno puede opinar sobre un evento futuro y como no tiene certeza respecto del resultado final de ese evento futuro, dice, bueno, yo creo que tal equipo ganará, yo creo que tal piloto de Fórmula 1 ganará la carrera, y es mi opinión, y admito que lo contrario de lo que yo afirmo también puede llegar a ser verdadero. El conocimiento certero justamente niega ese carácter opinativo, ¿no? Cuando uno tiene certeza, lo que está afirmando es que no puede ser verdad lo contrario a la afirmación que uno sostiene, ¿no? Las ciencias justamente buscan, a diferencia de la mera opinión, todas las ciencias, un conocimiento con determinado nivel de certeza. Obviamente esa certeza variará, fluctuará según el tipo de conocimiento que tengamos, ¿no? Según el tipo de ámbito científico en el que nos encontremos, ¿no? Obviamente las ciencias médicas, por ejemplo, buscan un conocimiento superior al de la mera opinión, pero al mismo tiempo nunca hay una certeza apodíctica, ¿no? Verás ahora con todo lo que está sucediendo respecto de las vacunas y demás, cómo las ciencias avanzan sobre ensayo y error, sobre conocimientos más o menos ciertos, pero nunca sobre una especie de certeza indubitable, en el sentido de que lo que hoy afirmamos tenemos absoluta certeza que seguirá siendo así en el futuro, ¿no? La misma física, por ejemplo, una cosa es la física tolemaica de Ptolomeo, lo veremos en clase, otra cosa es la física newtoniana, otra cosa es la física cuántica actual, ¿no? Y cada uno de estos conocimientos en su momento histórico parecían que eran el no va más del conocimiento físico del entorno, del contexto en el cual históricamente se encontraban quienes formularon esas teorías, y sin embargo, con un conocimiento científico racional posterior, se encuentran las aporías, las lagunas, los puntos débiles de paradigmas físicos que en su momento parecían que eran la última respuesta sobre el conocimiento físico del mundo, ¿no? Entonces, primer bloque, conocimiento cierto, significa que la filosofía aspira a determinado nivel de certeza en las conclusiones a las que en su búsqueda intelectual llega, ¿no? Distinto del conocimiento por mera opinión. Conocimiento cierto de la totalidad de las cosas. Analizamos ahora el segundo bloque conceptual, de la totalidad de las cosas. Con esto la filosofía se distingue del resto de ciencias, que las vamos a denominar ciencias particulares, porque estudian una partícula, una parte de la realidad. Mientras que la filosofía tiene una vocación un poco de grandeza o un poco arrogante de pretender conocer la totalidad de las cosas. Pero aquí conviene entender adecuadamente esta distinción entre las ciencias particulares o el resto de ciencias que estudian una parte, una partícula de la realidad. Pensemos por ejemplo la medicina, que estudia al ser humano, la anatomía estudia en otro sentido al ser humano, la psicología estudia la psique, el comportamiento humano, la sociología estudia el ser humano en sociedad, la economía de algún modo estudia el ser humano, pero en otro sentido, las ciencias políticas estudian al ser humano. Entonces, ciencias particulares hay innumerables, pero ninguna tiene una vocación como la filosofía de estudiar la totalidad de las cosas. Pero decíamos, esta totalidad de las cosas que estudia la filosofía no es acumulativa, no es enciclopédica, como me decía a mí algún profesor. La filosofía estudia las cosas del universo y no un universo de cosas.
Por eso también los prejuicios muchas veces, ¿no? De que al fin y al cabo el filósofo pareciera que no tiene un conocimiento preciso de nada, que teclea de muchas cosas, pero que nunca tiene conocimiento profundo al fin y al cabo de nada, ¿no? Eso se debe justamente al malentendido de pensar que el único modo de conocimiento de la totalidad de las cosas es de modo acumulativo, sumativo, como si uno por ser filósofo tuviera que saber de derecho, de economía, de sociología, de psicología, de física, de química y demás, ¿no? No es eso, ¿no? Es conocer las cosas del universo, pero no un universo de cosas. Por supuesto que tiene que haber diálogo, y si uno se especializa, por ejemplo, en la filosofía de la economía, deberá conocer un poco del aspecto específico de las corrientes de teoría económica y demás, pero la aproximación filosófica a los problemas difiere de la aproximación de las ciencias particulares. Eso es lo que indica esta segunda parte, ¿no? De la totalidad de las cosas. Tercera parte, por sus causas. Conocimiento cierto de la totalidad de las cosas por sus causas. ¿Qué otro modo de conocimiento tenemos a veces de las cosas que no sea por las causas? Un conocimiento súper importante, muy importante, y que es en realidad el que más utilizamos en la vida cotidiana. El conocimiento por experiencia, ¿no? Yo puedo encender la luz, puedo encender un coche y tengo conocimiento por experiencia de que he realizado determinada performance, determinadas acciones para encender el vehículo, y como resultado el vehículo se encenderá. Lo mismo al encender una luz, ¿no? Sin embargo, ese conocimiento por experiencia, que es muy importante y que es muy útil en la vida cotidiana, y que justamente significa que, puesto que recuerdo procedimientos anteriores, sé que realizando determinadas acciones obtendré algún resultado, aunque no puedo explicar por qué sucede o cómo sucede. Se pone eso de manifiesto, por ejemplo, en que cuando encendemos la luz y la luz no se enciende, ¿qué es lo que hacemos? Repetir el procedimiento, ¿no? Encender, apagar, encender, apagar. Lo mismo con el coche. Hacemos el procedimiento y el coche no enciende, lo repetimos, ¿no? O sea, de algún modo ahí se nos está revelando que el conocimiento por experiencia es útil, pero en cierta medida es superfluo o incompleto. Cuando los eventos posteriores a nuestra acción no se realizan conforme a nuestra intención, quedamos sin respuesta, y lo único que atinamos a hacer es a repetir el procedimiento, ¿no? El conocimiento científico, el conocimiento riguroso, es aquel conocimiento por el cual uno puede identificar las causas entre los procesos y los efectos, causa-efecto, y entonces el mecánico o el electricista, cuando viene a una casa que no se enciende la luz, o cuando el mecánico analiza un coche que no se enciende, tiene un tipo de conocimiento, un know-how, un saber cómo suceden las cosas dentro del motor, cómo suceden las cosas dentro del sistema eléctrico, del cableado eléctrico, por el cual puede entender justamente que se ha producido un cortocircuito o se ha despegado el cable del encendido, y por lo tanto, aunque repita el procedimiento, no va a suceder el encendido de la luz, o aunque repita el procedimiento de encendido del coche, el coche no va a encender, o porque el carburador está deteriorado, o porque la inyección del combustible, bueno, tiene el conocimiento científico causal. La ciencia es un sentido amplio, la ciencia no es simplemente saber de derecho, saber de teoría, sino un conocimiento científico práctico, técnico práctico, para resolver esos problemas, ¿no? Entonces la filosofía aspira justamente a no tener un conocimiento, como dijimos antes, meramente opinativo y meramente por experiencia, ¿no? Hay muchas personas que tienen una filosofía de vida por la experiencia de vida. Eso es muy legítimo, pero eso no es la filosofía como ciencia. Como ciencia supone un rigor en el conocimiento que busca causas y que busca el conocimiento de la totalidad de las cosas. Entonces decíamos, conocimiento cierto de la totalidad de las cosas por sus causas, y aquí viene la parte más sutil de la definición. Primeras o últimas, ¿no? El o indica que pueden ser unas o las otras. ¿Por qué? Porque en el fondo son las mismas. Cuando analizamos fenómenos, vamos a entender que hay causas próximas, causas remotas y causas primeras o últimas, ¿no? Imaginemos una persona que se ha quedado sin trabajo y por lo tanto tiene que recortar gastos, y por lo tanto no lleva su coche a las revisiones adecuadas, ¿no? Entonces un día, desafortunadamente, esta persona tiene un accidente, ¿no? Supongamos además un accidente de coche. Supongamos además que esta persona estaba pasando, justamente como se había quedado sin trabajo, por un proceso depresivo. Estaba deprimida, ¿no? Y por lo tanto no podía dormir. Tenía dificultades para dormir. Entonces un día coge el coche y desafortunadamente tiene un accidente de coche. ¿Cuál es la causa próxima del accidente? El que se ha quedado dormido conduciendo. ¿Cuál es la causa remota? El que, puesto que se ha quedado sin trabajo, está pasando por un periodo de depresión, por lo tanto su calidad de sueño
resulta afectada y por lo tanto se queda dormida. Como vemos, hay una concatenación causal, ¿no? Y además, la persona se queda dormida y cuando reacciona, aprieta el freno y sin embargo el coche no frena. ¿Por qué? Porque estaba sin frenos, y estaba sin frenos porque había hecho recortes y no estaba revisando el coche, ¿no? Entonces, como vemos, hay una concatenación causal, y esto es súper complejo y esto es súper apasionante de analizar en sede de filosofía del derecho, en sede de economía. O sea, el comportamiento humano, como vemos, es muy rico y muy complejo. Pero aquí lo que nos interesa es distinguir la relación de causas, ¿no? Entonces decíamos, una persona que se queda sin trabajo, pasa por un proceso depresivo, le afecta el sueño, le afecta su poder adquisitivo, por lo tanto no está cuidando, haciendo las revisiones con el vehículo correspondientes, y además está teniendo mala calidad de sueño, por lo cual cuando cogió el coche tuvo ahí una especie de un acto un poco somnífero, se quedó un poco dormido, y además cuando apretó el freno rápidamente el coche estaba con los frenos desgastados y no pudo evitar el impacto, ¿no? Entonces, cuando preguntamos cómo sucedió, ¿no? Siempre ante los eventos uno se puede preguntar cómo o por qué sucedió lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo sucedió el accidente? Bueno, porque justamente la persona se quedó dormida, apretó tarde el freno y se produjo el accidente. Eso da una respuesta a lo que sucedió, pero no da una respuesta completa, ¿no? El por qué sucedió el accidente no es simplemente el cómo sucedió el accidente, ¿no? Ahí entra en juego esto que estamos diciendo de entender el marco más amplio de la acción humana, ¿no? Pero sin embargo todavía nos encontramos en un nivel de causas próximas y remotas. La filosofía busca lo que son las causas primeras, las principales, que al mismo tiempo son también las últimas. Pensemos en un árbol genealógico, ¿no? En un árbol genealógico, no nos vamos a ir muy largo, tenemos a nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, ¿no? En el orden del conocimiento, ¿a quién conoce primero el niño? ¿A la madre y al padre o al abuelo o al bisabuelo? Sin embargo, en el orden de la existencia, para que exista el niño, ¿quién tuvo que existir antes? El padre antes que el niño, evidentemente. Pero para que exista el padre, ¿quién tuvo que existir antes? El abuelo. Entonces, en el orden del ser o del existir, el primero fue el abuelo o el bisabuelo y fue causa de la existencia del hijo y del nieto. Causa remota del nieto, evidentemente, causa próxima de la existencia del hijo. Sin embargo, en el orden del conocimiento, el primero conocido es el último que ha existido. O sea, el niño conoce primero al padre, si bien el padre ha existido con posterioridad al abuelo y el abuelo ha existido con posterioridad al bisabuelo, ¿no? Entonces, cuando decimos causas primeras o últimas, son las mismas, pero en distintos sentidos. La filosofía busca las causas primeras en el orden del ser o el existir, que son las últimas en el orden del conocer. Es decir, cuando uno empieza la indagación causal, vamos a ir viendo que primero nos interesa analizar, bueno, qué es el hombre, qué es el mundo, lo que vemos. Eso es lo primero que intentamos ir conociendo, que es lo primero que percibimos, pero sin embargo vamos a llegar a que lo último en el orden del conocimiento es causa y razón de ser de todo lo que existe y todo lo que luego conocemos, ¿no? Esa primera causa del ser, que bueno, Aristóteles llamará el primer motor inmóvil, Platón llamará la idea de bien, el cristianismo llamará la idea de Dios, ¿no? Aquel ser que es por esencia, que es el ser por excelencia, es causa y razón de ser de todas las otras cosas que existen. Sin embargo, no es lo primero conocido. Nosotros no tenemos una visión directa de Dios o de la causa primera de las cosas, ¿no? Entonces, causas primeras o últimas son las mismas, pero en distintos sentidos. Primera en el orden del ser, que son las últimas en el orden del conocer. Es a lo último a lo que llegamos. Y finalmente, la quinta parte de la definición sirve para distinguir a la filosofía de otra ciencia, de otro tipo de conocimiento racional, que tiene en común toda la primera parte, conocimiento cierto de la totalidad de las cosas por sus causas radicales, primeras o últimas, pero que no lo hace bajo la sola luz de la razón. Me refiero a la teología sobrenatural o la teología en sentido de ciencia teológica posterior a la revelación, y en lo que el catolicismo llama teología sobrenatural, ¿no? El teólogo, además del uso de la razón, acepta el dato de fe, y por eso la filosofía, si bien tiene puntos en común con la teología, no es lo mismo que la teología, y si bien puede haber un diálogo, no hay una mera yuxtaposición, y la filosofía no es una especie de teología adaptada, ni mucho menos, ¿no? En la filosofía, lo que se utiliza es la sola luz de la razón natural, o sea, la sola capacidad de la racionalidad para analizar los fenómenos que nos rodean. Mientras que la teología, además, no es un mero estudio fanático, obviamente, utiliza la razón, pero utiliza la razón, lo que se dice, iluminada por la fe. Acepta el dato revelado. La filosofía no se expide sobre el dato revelado, no lo afirma ni lo niega. Mientras que la teología
acepta la persona que hace teología por el don de la fe, acepta el dato revelado, cree que Dios ha hablado al hombre, que Dios se ha manifestado en la historia en la persona de Cristo y que ha hablado a través de la revelación, y utiliza ese dato teológico para ese dato de fe, ese dato que la fe le da para comprender el mundo en su investigación teológica, ¿no? Mientras que la filosofía no, es un ejercicio simplemente racional. Por supuesto que puede haber, y lo veremos más en detalle, lo que se conoce como una filosofía cristiana, ¿no? Un modo de analizar la realidad inspirada por la existencia del cristianismo, por la cultura cristiana, etc. y por el dato de fe. Pero eso no significa que la filosofía se convierta en teología, ¿no? Hay entre filosofía y teología un diálogo muy fecundo, muy enriquecedor, pero filosofía y teología no son lo mismo. Son dos realidades, disciplinas sapienciales de conocimiento distintas. Y en la definición de filosofía, esta quinta parte, este quinto bloque conceptual, el de bajo la sola luz de la razón natural, hace referencia a esa distinción con la teología, que además de la razón natural, utiliza la razón elevada por la fe, la razón sobrenatural, que es la ayuda de la gracia por la cual el hombre acepta las realidades que no ve, pero cree, ¿no? La existencia de que ese primer ser o ese Dios no simplemente es un ser alejado, sino que se ha revelado en la historia, en la persona de Cristo, en la iglesia, en la revelación. Entonces, para cerrar, la definición de filosofía: conocimiento cierto de la totalidad de las cosas por sus causas, primeras o últimas, bajo la sola luz de la razón natural. Y sería bueno que sepas cada una de sus partes y que pudieras explicar cada una de ellas. Muchas gracias.